¿Qué semana tan lenta en el mercado de futuro? ¿Por qué crees que estuvo así? Un dato muy negativo para la economía americana y confirma la racha de malos resultados. ¿Qué efecto tendrá las votaciones en el Parlamento británico sobre todo el tema del Brexit? ¿Será positivo? ¿Será negativo el efecto que tenga en la bolsa de valores? Quiero compartir contigo todo el análisis que voy a hacer en los mercados de futuros, el Bitcoin, el oro, el petróleo. Va a ser muy interesante. Y quédate hasta el final del video que te voy a hablar de Netflix. Publicaron sus resultados y fueron buenísimos. Las acciones subieron más del 10%, pero en tan solo 2 días se desinfló tanto que perdió todo. Dieron resultados en empresas impresionantes, resultados que eran pocos esperados. Nuevamente la economía americana arroja un dato bien negativo. Por primera vez en 7 meses, las ventas al minorista, las ventas al detalle, cayeron un 0.3% versus el 0.2% que esperaban de incremento los analistas. Nuevamente, esto trae muchas dudas sobre si la economía americana realmente está bien. Este dato entonces confirma la caída del índice manufacturero que tuvimos a principios de octubre, que fue un dato muy malo y que produjo ese sell-off impresionante, esa caída impresionante en las bolsas de valores. En una noticia fundamental, la diferencia entre lo esperado y lo real versus la reacción de la noticia es algo realmente importante. Lo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta como traders técnicos es la reacción de la noticia. Por eso que considero que durante este mes de octubre, y se los he dicho en todos los TradingView anteriores prácticamente, tenemos que estar muy atentos a todas las noticias que se están generando en el mercado. Hay muchísima sensibilidad y la Reserva Federal lo tiene claro. Es por eso que en este momento el mercado empieza a poner su atención, a medida que nos acercamos a final de mes, a la Reserva Federal, a ver qué es lo que va a hacer, si va a bajar definitivamente las tasas de interés o no durante este mes. Con respecto a la guerra comercial, esta semana definitivamente fue una semana de tensa calma. El secretario del Tesoro americano indicó que si no alcanzaban un acuerdo antes del 15 de diciembre, pues iba a empezar a regir las nuevas tarifas que se aplazaron el pasado 15 de octubre. Es por esto que ambos equipos negociadores de ambos países, obviamente China y los Estados Unidos, se van a empezar a reunir nuevamente a partir de la próxima semana, primero para sellar o para terminar de sellar el acuerdo de la primera fase. Estos equipos van a continuar entonces las conversaciones prácticamente hasta el 16 y 17 de septiembre, que el presidente Trump y el presidente de China se van a reunir en la cumbre de la PEC en Santiago de Chile. Así que va a ser muy interesante y obviamente el mercado muy atento y muy sensible a todas las declaraciones que se pueden dar durante esta reunión. Recordemos también que el presidente Trump asomó la posibilidad en su momento de que este acuerdo entonces se hiciera en 3 fases. Entonces deben seguir definitivamente muy atentos todas las noticias que se pueden estar dando a partir de la próxima semana con respecto a la guerra comercial. Les invito a que sigan la cuenta de Twitter del presidente Trump, incluso durante su operativa, que hay reacciones muy fuertes al mercado. Cualquier tweet que él suelta sobre el tema de la guerra comercial. Les invito entonces también que sigan mi cuenta de Twitter, @DaniPerezTrader, y también mi cuenta de Instagram, donde estoy compartiendo información de mucho valor, sobre todo también de este tema. Y si no saben a quién seguir en la cuenta de Twitter y son nuevos, traten de seguir a las personas que yo sigo, que están comprobadas, que son gente seria y que dan información de muchísimo valor. Y por último, para cerrar el tema de China, esta semana se conoció que China se expandió a su nivel más bajo en los últimos 30 años, y lo cual confirma definitivamente que estamos en una recesión global. Pasando ahora a Europa, como les comentaba en el TradingView de la semana pasada, les decía que estaba esperando algo importante con respecto al tema del Brexit, y así fue. Esta semana, contrarreloj, contra todo pronóstico, se dio un acuerdo entre Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, y la Unión Europea. El acuerdo es súper parecido al que se había pactado anteriormente con Theresa May, la antecesora de Boris Johnson en el Reino Unido. Sin embargo, una de las cosas claves para Johnson en este acuerdo era deshacerse definitivamente del backstop o salvaguarda irlandesa, que los críticos consideraban entonces que el Reino Unido siempre iba a estar ligado a todo lo que tenía que ver con las regulaciones de la Unión Europea y de forma indefinida. El actual acuerdo elimina esa polémica cláusula, entonces se espera que definitivamente cuente con el apoyo. Pero ¿realmente esto será así? Bueno, este TradingView está siendo grabado hoy viernes 18 de octubre y mañana sábado a las 10:30 de la mañana vendrán unas votaciones parlamentarias excesivamente importantes.
Pero recordemos que ya un acuerdo similar a este se ha dado 3 veces por la anterior ministra Theresa May y nunca ha sido pasado. El Parlamento británico siempre lo ha rechazado. Vamos a ver qué pasa esta vez y al momento que tú estés viendo este TradingView ya esa noticia se habrá dado. Boris Johnson necesitaría 320 votos mínimamente de los 630 votos promedio que se da generalmente en este tipo de elección. Entonces, si el voto de ayer sábado 20 de octubre fue favorable al Brexit y se va a dar entonces un Brexit ordenado, creo que las bolsas se van a llenar de optimismo y esto va a ser algo bien interesante el día lunes. Incluso pudiéramos abrir el domingo en la noche con un gap. Pero en caso de no darse, obviamente todo va a ser entonces contrarreloj, porque Boris Johnson ha sido muy claro que él espera salir de la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo. Esto va a traer obviamente mucha incertidumbre en los mercados. Pero salga sapo o salga rana, la realidad es que para mí el Brexit en el mediano o largo plazo va a ser favorable para el Reino Unido. Es mi punto de vista y creo que le da muchísima más libertad para tomar algunas decisiones importantes. Ahora, el presidente Trump está muy, pero muy atento porque él es una de las primeras personas que ha estado, digamos, para mí, aupando a que esto se dé y también ha anunciado varias veces que está preparado para un acuerdo comercial muy favorable entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasa y vamos a ver entonces cómo abren los mercados el domingo en la noche. Si te parece entonces, friend, vámonos a las gráficas porque definitivamente esta semana estuvo súper lenta en los futuros del S&P 500, así que vamos a verlo porque está muy interesante. Si nos fijamos en el futuro del E-mini y el S&P 500, aquí estamos en una gráfica diaria, nos podemos dar cuenta entonces que el mercado está ahí en una zona de resistencia importante antes de llegar a máximos históricos. Una cosa importante que les quiero decir y que ha pasado ya 2 veces este año. Las 2 veces que la Fed ha bajado las tasas de interés ha sido en máximos históricos y en ambas ocasiones el mercado se ha ido hacia abajo. ¿Ok? Y eso es muy importante. Estamos hablando del mes de julio y del mes de septiembre. Así que pasará en este mes de octubre. Esta semana el mercado entonces llegará a máximos históricos y de ahí vendrá a final de mes la declaración de la Fed. Va a ser algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta porque considero que definitivamente puede ser algo que se puede dar. Así que seguimos estando entonces sobre la línea 200, esa línea 200 en una gráfica diaria como resiste, es impresionante. Y quiero mostrarle de hecho una gráfica muchísimo más a largo plazo, diaria. Es una gráfica que yo tengo desde el año 2011, que la he mostrado en varios TradingView. Fíjense que aquí tenemos una línea de tendencia que viene prácticamente del año 2011. Fíjense cómo el mercado siempre ha estado en la época de Obama, y eso creo que lo hablábamos en la clase de Trading en Vivo el pasado viernes en la mesa de dinero. Yo les decía y les decíamos, creo que estaba con Sebas, y hablábamos que en la época de Trump definitivamente el mercado siempre ha estado bastante alcista, ¿ok? Hasta que llegó digamos el segundo año del presidente Trump, donde definitivamente la volatilidad se apodera de los mercados en ambos sentidos y eso es algo importante. Fíjense entonces cómo la línea 200 cómo aguantó, con la excepción del mes de diciembre, que fue uno de los peores en décadas en la bolsa americana. Y fíjense cómo ahora el mercado está llegando a esa zona de resistencia importante y hay que tenerlo muy pero muy presente. Si el mercado ahí va a tener una reacción fuerte bajista, es muy probable entonces que el mercado se vaya con muchísima fuerza, por ejemplo, desde los 2.831 hasta los 2.554 mínimamente, hasta luego poder llegar incluso nuevamente al área de los 2.400 y 2.350. Así que ténganlo presente, hay que estar pendiente de ese movimiento. Sin embargo, esta semana realmente el volumen fue súper bajo, súper lento, aburrido, y es la realidad. Presentó oportunidades, pero había que tener una gran paciencia y eso es algo importante. Pero fíjense cómo los movimientos del volumen, incluso en ese mes tan fatídico de diciembre, llegó aproximadamente a los 3.200.000 transacciones, pero no fue como en el año 2016, donde el mercado llegó a moverse más de los 5 millones de transacciones. Pero fíjense y comparen ese movimiento de aquí contra ese movimiento de diciembre, que no tiene ni punto de comparación. Así que hay que estar muy pendientes a qué es lo que puede pasar entonces a final de mes con esa declaración de la Fed.
Pero si ya vamos un poco al gráfico más detallado, nos damos cuenta, yo les había comentado a ustedes, que entonces esperaba que el mercado oscilara entre estas dos áreas y en el caso de que partiera hacia abajo o hacia arriba el soporte o la resistencia, el mercado probablemente iba a estar oscilando entre estas áreas y fíjense cómo eso fue lo que hizo de manera impresionante. Aquí obviamente hubo un sobrepaso bajista, pero luego lo recuperó al mismo momento y eso hay que estar pendiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando ahorita? Bueno, si el mercado de aquí se da un buen empuje hacia arriba, va a seguir consolidando entre las áreas de 2.988 y 3.014, 3.015, estando en el medio entonces los 3.000 puntos, que sigue siendo una área psicológicamente difícil de pasar en ambos sentidos. Pero si el mercado logra pasar entonces los 3.008, 3.007, es muy probable que el mercado llegue entonces nuevamente a máximos históricos, que eso pudiera darse justamente antes de la declaración de la Fed, así que ténganlo en cuenta que ese puede ser un escenario importante y mientras estemos en esa oscilación o el mercado yendo hacia arriba es muy probable que estemos siguiendo teniendo mercados absolutamente lentos. Y yo les he venido diciendo que para mí octubre es un mes excesivamente volátil, lo ha sido, pero a partir de que el mercado nuevamente empezó a subir con ese acuerdo entre China y los Estados Unidos la semana pasada, ese viernes de la semana pasada, ese primer acuerdo parcial, el mercado empezó a subir y perdió y se desinfló completamente en todo lo que tiene que ver con la volatilidad y ahora lo vamos a ver viendo el VIX. Si vemos aquí una gráfica un poco más detallada, nos damos cuenta entonces cómo el mercado, aquí fue el sobrepaso que les comentaba y el mercado volvió a entrar entonces al área definitivamente donde es posible que empiece a oscilar y ahí es donde va a tomar algún tipo de decisión. Si nos vamos entonces al índice de la volatilidad, nos damos cuenta cómo la volatilidad cae de manera impresionante, incluso pasando esta línea de tendencia, esa compresión, así que yo espero que si el mercado llega más o menos hasta esta área que está aquí, que llegó más o menos en julio de este año, es muy probable entonces que el mercado vuelva a ganar una aceleración importante porque estoy esperando un movimiento fuerte de manera importante en el VIX cuando el mercado baje un poquito más, que es probablemente cuando pueda llegar a máximos históricos si se cumple nuestro primer escenario. Pasando ahora al crudo, esta semana el crudo cae un poco nuevamente. Yo les decía que esa subida de la semana pasada no me preocupaba mucho, seguía teniendo expectativa completamente bajista y si vemos en una gráfica un poco más detallada, nos damos cuenta cómo el mercado entonces empieza a bajar nuevamente hacia la zona de resistencia de los 50. Si el mercado es capaz de pasar la zona de los 47, va a acelerar hacia los 40 y si logra pasar los 40 es muy probable que llegue hacia los 26 y hacia allí estoy proyectando que llegue más o menos entre finales del año 2019 y el año 2020, sobre todo más hacia el 2020. Sin embargo, mientras el mercado sigue estando por debajo de esta línea de tendencia importante, sigo teniendo mi expectativa bajista y con todo lo que estamos previendo que pase la recesión mundial, incluso si ya Estados Unidos en algún momento muy pronto pueda pasar por un periodo de crisis importante, como lo hemos anunciado muchísimo en todos estos videos de TradingView que les llevamos diciendo, que por cierto este ya es el número 72. Hemos grabado 72 semanas continuas, videos para aportarte valor sobre lo que estamos esperando en la bolsa y es completamente gratis porque lo que queremos es no solamente aportarte valor, sino transmitirte cuál es nuestra visión del mercado. Así que yo desde agosto del año 2018 les sigo diciendo que sigo con mi expectativa bajista y la sigo manteniendo y es mi escenario número 1 mientras estemos por debajo de esta línea de tendencia. Si pasamos ahora al oro, nos damos cuenta que el oro sigue estando allí en esa línea de tendencia, en esa zona de soporte importante que les había comentado ya hace par de 2 semanas. Yo les había dicho que el oro era muy probable que cayera a esta línea de tendencia y de ahí era la zona decisiva. Si el mercado la pasara, era muy probable que llegara a los 1435. No la ha pasado, la ha retenido esa zona de soporte, así que es muy probable que en estos próximos días el mercado pudiera estar teniendo algún repunte alcista, pero todo va a estar determinado si el mercado vuelve a alcanzar máximos históricos. Creo que ahí va a tener una correlación muy alta. Si el mercado de las acciones americanas sube, es muy probable que entonces el oro baje un poquito hasta esta zona. Sin embargo, si hay un movimiento violento hacia abajo en el mercado americano, yo estoy esperando que entonces esta línea de resistencia esta línea de soporte aguante y pudiera entonces el mercado estar subiendo de manera importante y romper los niveles de los 1560, que son niveles que vienen del año 2013. ¿Qué significa eso? Que la gente se sigue refugiando entonces a todo lo que tiene que ver
Con el oro, yo sigo insistiendo que eso va a seguir pasando, independientemente que haya criptomonedas o que la gente se esté refugiando en otros instrumentos. Para mí el oro va a ser, en casos de una crisis, en casos de unos movimientos fuertes, va a seguir siendo el instrumento de refugio por predilecto de los mercados. Y recuerden que yo les he dicho muchísimas veces en los trading view anteriores que los rusos y los chinos se están desde hace muchísimos años comprando oro de manera impresionante. Así que eso ténganlo en cuenta. Si nos vamos al Bitcoin, el Bitcoin sigue estando en la tensa calma, sigue estando en esa zona de soporte alrededor de los 7.900. Yo les he venido diciendo que si el mercado logra pasar el área de los 7.497, es muy probable que el Bitcoin empiece a bajar de manera importante hacia los 5.500. Esta semana baja, pierde aproximadamente unos $500 en su valor. Sin embargo, está todavía en la zona de soporte importante y no han venido los movimientos fuertes. Así que hay que esperarlo. Mi expectativa todavía sigue siendo completamente bajista mientras esté por debajo de esta línea de tendencia que le estoy marcando aquí. En el caso de que el mercado lo pase, se activaría mi segundo escenario, que sería el alcista. Se van a dar unos largos interesantes, más o menos hasta el área de los 11.500. Si logra pasar el área de los 11.500, es muy probable que llegue a los 13.677, y si logra pasarlo podría llegar a los 15.700. Sin embargo, mi escenario todavía sigue siendo completamente bajista, y si logra pasar entonces el precio de los 7.497, estoy esperando que tome fuerza hasta los 5.500 para que por favor lo tengan en cuenta. El volumen sigue estando completamente seco. Si vemos las noticias en el calendario económico de esta semana, nos damos cuenta que casi no hay noticias importantes, con la excepción de los inventarios de crudo en los Estados Unidos el miércoles a las 10:30 de la mañana, y también el Flash Manufacturing PMI, que va a ser importante, el índice de manufactura, en este caso, que va a ser en plena operativa el jueves a las 9:45 de la mañana, hora de Nueva York. Así que tienen que estar atentos a esa noticia. Por otro lado, recuérdense que estamos en plena temporada de earnings season, que son los resultados de las empresas públicas trimestrales. En este caso sería del trimestre que acaba de terminar en septiembre de este año. Y para sorpresa de muchos, esta semana se dieron resultados en empresas impresionantes, resultados que eran pocos esperados. Empresas como Pepsi, Netflix, American Express, el Chase Manhattan Bank, Wells Fargo, dieron resultados que fueron impresionantes y que fueron una total sorpresa. Algunas otras decepcionaron, como fue el caso de Johnson & Johnson, que hizo un ruido impresionante en los mercados porque al parecer tienen que retirar un producto que tiene asbestos, y esto realmente es muy sensible en este tipo de empresas. Pero esta semana que viene también se van a dar resultados importantes de empresas de tecnología, que ya ustedes saben que estas empresas en este momento mueven el sector, y prácticamente las 5 empresas más grandes del índice del S&P 500, que es el que reúne las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, son de tecnología, y la mayoría esta semana van a dar sus resultados. Por ejemplo, Amazon, Microsoft, Google, Intel van a dar resultados esta semana. Incluso la misma McDonald's, que no tiene que ver con nada de tecnología, pero también hace un ruido importante. Por último, y se los voy a volver a decir, a medida que nos vayamos acercando a finales de octubre, el mercado va a estar mucho más a la expectativa de lo que vaya a decir la Reserva Federal con respecto a la bajada o no de las tasas de interés. Una Reserva Federal que en este momento se encuentra dividida, y así nos los ha dejado saber las minutas de sus reuniones de los meses anteriores. Así que ténganlo en cuenta, y eso es algo que de verdad tiene mucha importancia en este momento. Y más tomando en cuenta el patrón que les decía, que este año las 2 bajadas de la tasa de interés han coincidido con máximos históricos, y eso también pudiera darse entonces en este mes de octubre del año 2019. Esta semana Netflix sorprendió con unos resultados impresionantes y más de $650 millones ganados en el último trimestre. La plataforma entonces sumó durante este último trimestre 6.8 millones de suscriptores. La cotización de la acción entonces subió más de un 10% en los primeros 2 días después de publicados los resultados. Sin embargo, la acción después de los 2 días pierde toda esa valorización que había ganado después de la publicación de los resultados. Ahora, ¿por qué se puede dar esto? Varias razones. Esta es la última publicación de resultados de Netflix sin los competidores de Apple y Disney, que ya lanzan sus servicios de streaming. Por lo cual, como les había comentado en algún trading view importante, yo les decía que Netflix empieza a tener esa competencia muy fuerte, para mí sin tenerlas de ganar.
Empezando por el precio, Netflix va a ser absolutamente caro con respecto al streaming de estos dos interesantísimos competidores. Segundo, a pesar de que Netflix tiene una gran experiencia de usuario, Netflix tiene que ahora estar produciendo y produciendo cada vez más, por lo cual tiene que invertir muchísimo sin ser para mí expertos en producción de películas, que para mí no han habido películas tan buenas desde el punto de vista de Netflix, como a diferencia de Disney, por ejemplo, que ya es un productor de películas, ya él produce todo lo que va a meter en su servicio de streaming, por lo cual es muy importante y es un competidor muy rudo. ¿Y qué va a pasar de aquí a 2 años cuando ya Disney, Apple, Amazon estén completamente asentados como negocios? Va a ser muy interesante y yo estoy seguro que los inversionistas le tienen muchísimo miedo a lo que pueda pasar con Netflix. Así que no veo a Netflix preocupada o muy preocupada por esto en todo lo que he leído. De hecho, a mí me llama la atención este tema de los streaming. Es una industria que cambia muchísimo a través de los años de forma radical. Recordemos lo que pasó entre Blockbuster y la quiebra de Blockbuster, que era un titán de esa industria. Cuidado, y puede pasar lo mismo con Netflix. Por cierto, les quiero recomendar, pero altamente, que vean unos podcasts que son muy interesantes sobre Business Wars. O sea, competencias que han habido entre negocios de la misma industria, que son buenísimos, están en Spotify, son gratis. Y hay uno en especial que es Netflix versus Blockbuster. Esta serie de Business Wars, en específico la de Netflix versus Blockbuster, son 8 capítulos de podcast interesantísimos. Lo malo es que son en inglés. Pero bueno, eso es algo que ustedes definitivamente, el que no lo sepa, va a tener que meterse en esa tendencia a aprenderlo. Y aunque sea, escúchenlo lentamente porque el contenido de valor es impresionante y van a aprender muchísimo. También hay episodios sobre otras industrias muy interesantes de los podcasts de Business Wars que son interesantísimos. Por ejemplo, el de Nike versus Adidas. Está también, por ejemplo, el de Marvel versus DC. Todo lo que tiene que ver con el tema de cómics. Y otro interesante es el de Nintendo versus Sony. Así que no tienen desperdicio y no dejen de verlo. Este tema de Netflix de verdad que se las trae. De hecho, vamos a ver las gráficas para que ustedes vean la reacción de las acciones. Esta es la gráfica de la acción de Netflix. Fíjate cómo al principio del año 2013 estaba en $13 y el mercado fue subiendo año 2014. Año 2015, donde el mercado se movió bastante, llegó a estar la acción en 131, después de haber devenido 14 en el año 2013, baja en el año 2016, pero luego empieza a subir de manera impresionante. Miren el año 2017 y miren el año 2018, cómo el mercado sube de manera importante y las acciones llegan a estar en 423. Eso es algo, una subida exponencial impresionante. Pero generalmente, y le hemos dicho a los traders de MDC Trading Academy, que generalmente el final de una tendencia puede venir con un movimiento exponencial y así se da. El mercado empieza a bajar de manera impresionante en ese diciembre, a perder valor muchísimo, llegó a estar la acción en 230 y este año llegó a estar entonces nuevamente recuperada hasta los 384, hasta que vino esa publicación de resultados del segundo trimestre donde Netflix perdió un montón de suscriptores de manera importante, desvalorizándose en más prácticamente de un casi un 30% de manera importante. Y aquí es donde el mercado prácticamente llegó a la mínima del año 2019, llegó a 251 aproximadamente. Y aquí es donde el mercado recuperó o ganó ese 10% después de la publicación de resultados. Y en tan solo 2 días perdió completamente hasta más de lo que había ganado. Y eso es porque los inversores definitivamente, para mí, siguen estando muy cautelosos con lo que pueda estar haciendo Netflix. Demasiadas inversiones hay que hacer y los ingresos, digamos, de alguna forma, no sé si aguanten ese nivel de inversión que tienen que tener. Así que para mí Netflix está en una industria donde en este momento, en la curva de producto, está en un nivel de maduración muy fuerte. Si Netflix no innova para empezar nuevamente una nueva tendencia alcista, por decirlo de alguna forma, es muy probable que Netflix pierda muchísimo valor en el futuro y quién sabe si le pasa entonces todo lo que tiene que ver con Blockbuster. My friend, espero que este TradingView te haya aportado muchísimo valor.
te pido que me sigas en mi cuenta de Instagram, @DaniPerezTrader, donde los miércoles a las 8 de la noche, hora de Nueva York, estoy haciendo unos lives sobre actualidad del mercado muy interesante y podemos interactuar, podemos hacer preguntas, sección de preguntas y respuestas, que creo que es importante. Y también en mi cuenta de Twitter, @DaniPerezTrader, donde todo el tiempo estoy compartiendo información, compartiendo pensamientos de lo que estimo que puede pasar. Así que también por esa vía estoy tratando de aportarte muchísimo valor. Así que nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana por aquí, por el canal de YouTube de MDC Trading Academy. Y recuerda que esta semana va a ser muy, pero muy importante en los mercados y hay que estar muy pendiente de las noticias fundamentales que pueden venir de fuentes como la cuenta de Twitter del presidente Trump. Nos vemos entonces el próximo domingo.